I sentence you to the State Department of Corrections on each of the murder indictments in the murder of your wife, Maggie Murdaugh. I sentence you for the term of the rest of your natural life for the murder of Paul Murdaugh, whom you probably loved so much. I sentence you to prison for murdering him for the rest of your natural life. Those sentences will run consecutive. Under the statute involving possession of a weapon during a violent crime, there is no sentence where a life sentence is imposed on other indictments. That is the sentence of the court, and you are remanded to the State Department of Corrections. And officers may carry forth on the imposition. Así fue como un juez en Carolina del Sur sentenció a cadena perpetua a Alex Murdaugh por cometer un doble asesinato contra su esposa y su hijo. En resumen, el exabogado enfrentará 4 cargos: el asesinato en 2021 de su esposa Maggie, el asesinato de su hijo Paul y 2 cargos de posesión de un arma durante un crimen. En la corte aseguró ser inocente y no haber hecho daño ni a su esposa ni tampoco a su hijo, pero sí admitió haber mentido a los investigadores, lo que se sumó a la confirmación de su consumo de opioides y la evidencia presentada por la fiscalía que lo ubicaba en esa escena la noche de los asesinatos. El caso de este abogado tomó fuerza a nivel internacional, pues también tenía una vida secreta en la que robó millones de dólares y les mintió a sus allegados. Y bueno, el veredicto contra Murdaugh ocurrió casi 2 años después de estos hechos. Fue el 7 de junio del año 2021 cuando el abogado de Carolina del Sur llamó al 911 para decir que había encontrado a su esposa e hijo baleados fuera de su casa. Él argumentó haber ido a visitar a su mamá, que estaba enferma. El 4 de septiembre de 2021 intentó orquestar su propia muerte para asegurarle a su hijo sobreviviente un pago de seguro de vida de $10 millones. El plan falló cuando el disparo que habría hecho su cliente Curtis Smith solo le rozó la cabeza. Smith fue acusado de suicidio asistido, fraude de seguros y otros. El 14 de octubre de este año fue detenido bajo el cargo de robo de liquidaciones de seguros por más de 4 millones destinados a los hijos de su difunta ama de llaves. Y el 19 de octubre un juez también le negó la libertad bajo fianza por inestabilidad mental. El 18 de enero de 2022 se confirmó que enfrentaba 71 cargos por el robo de casi $8.5 millones tras defraudar a clientes de su bufete de abogados en acuerdos por negligencia y accidentes de más de una docena de personas. El 28 de junio del año 2022, los fiscales describieron una red de lavado de dinero de 8 años en nuevas acusaciones. Casi un mes después, el 14 de julio del año 2022, Murdaugh fue acusado de asesinato por la muerte de su esposa Maggie, de 52 años, y también de su hijo Paul, de 22 años, utilizando un rifle y una escopeta. ¿Pero por qué lo hizo y cuál es la importancia de este caso? Bueno, para platicar acerca de esto nos acompaña Valentín Cataldo. Valentín, bienvenido. ¿Cómo estás, Valentín? Bienvenido. Estar con ustedes, pues una historia de terror. Pues salida de una serie de Hollywood pareciera. Vaya que sí. Pero bueno, vaya que es un caso real. Estamos hablando de un hombre que pertenece a una de las familias pues de más abolengo en Carolina del Sur, una de las familias de mayor tradición pues en lo que abogados se refiere, ¿no? Su papá fue abogado, su abuelo, su bisabuelo. Desde 1920 tenían el despacho en el que, pues, el que él encabezaba, por así decirlo. Y a ver, pues estas acusaciones por el asesinato de su esposa y de su hijo, pues han destapado una cloaca y han abierto una caja de Pandora. Porque, a ver, decías ahorita, ¿cuál fue la razón por la que hizo esto? Bueno, todo indica, por ridículo, por paradójico y demencial que parezca, que lo hizo. ¿Por qué? Para desviar la atención de todas las investigaciones que tenía por fraude de millones de dólares durante muchos años.
debía aproximadamente entre 8.5 y 8.8 millones de dólares. Es decir, que primero serían estos casos, los que tendría con los clientes que ya platicamos hace algunos momentos, y después vendría este otro caso. Desde luego, pues lo que más llama la atención son los asesinatos de su esposa y de su hijo, pero atrás lo que tenía era otra historia. A ver, había demasiadas cosas ocurriendo. Inicialmente, una persona que trabajaba en su casa como ama de llaves había muerto en las escaleras de su residencia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él, al ser abogado, les recomienda a los hijos de esta señora que lo demanden porque había un seguro que les podía dar dinero y demás. Sí hubo un seguro, sí se pagó un seguro por 4.3 millones de dólares, pero los hijos no vieron nada, él se los embolsó. Él, sus clientes eran personas de bajos recursos, personas vulnerables, y a todos ellos les pedía que llegaran a ciertos acuerdos que pues para manipulaba para él obtener un beneficio, ¿no? Él decía, bueno, ya en el estrado él aceptó que sí había robado muchos millones de dólares. Tan solo en 2019 se sabe que les robó a sus clientes 3.7 millones de dólares, y él decía que esto lo hacía por la adicción a los opiáceos que tenía, ¿no? A los analgésicos, entonces que no le alcanzaba para pagar esto. Además de esto, trató de esconder un accidente en el que su hijo Paul, al que después asesinó, estuvo involucrado, que iba manejando una lancha, iba manejando el hijo una lancha, iba alcoholizado. 3 personas de las 6 que iban en esta lancha cayeron al agua, una de ellas se ahogó y murió. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Este hecho fue el que destapa todo. ¿Por qué? Porque la familia de esta chica que muere en esta lancha, al caer de esta lancha, pide que se investiguen las finanzas de Alex Murdaugh, ¿no? Entonces, al investigar sus finanzas, se abre una auditoría, y en esta auditoría es donde ven irregularidades en Dicen, sus aquí hay algo finanzas. raro. Decían, aquí hay fraudes. Ahí se dan cuenta de los fraudes. Entonces, al él verse pues atado de manos y pies, porque la justicia ya iba asediado tras él por cuestiones financieras, él decide matar a su esposa y a su hijo para desviar la atención. Y Valentina, todo esto, ¿se tienen antecedentes de que él haya sido una persona, no sé, a lo mejor violenta en algún momento? O problemas mentales. La realidad es que hasta antes de esto no había nada que indicara pues este comportamiento. Sin embargo, tampoco se encontró en la escena del crimen, no se encontró ni la escopeta ni el rifle con los que mató a Maggie y a Paul, su esposa de 52 años y su hijo de 22. Sin embargo, pues tras algunas llamadas con las autoridades, se dieron cuenta que él estaba ensayando lo que le decía a la fiscalía, que la playera... Perdón, Valentina, ahí está su familia. Ahí estamos viendo justamente a la familia, y bueno, pues una vez que mueren la esposa y el hijo, él pues arma una especie de novela para que lo mataran a él. Él sí quería que lo mataran y que su hijo sobreviviera. Estudiado todos los puntos. Todos los puntos. Y que el hijo que quedaba pudiera recoger 10 millones de dólares. Esto no ocurrió. Entonces, bueno, es una historia, es un crimen estadounidense pues digno de una serie o de una película de Hollywood. Por lo pronto, cadena perpetua para este hombre. Totalmente. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos con más.